Y entonces nos vino a la mente aquel momento cuando nos desgarrábamos las vestiduras, cuando había quien se alarmaba porque en un campamento de verano en Zacatecas se había llevado a cabo un simulacro para preparar a los niños y jóvenes de cómo reaccionar en un caso de una balacera cercana a su plantel educativo. Luego, en Zacatecas empezó a convertirse en una práctica mucho más frecuente, ¿eh? Ya no fue en un campamento de verano, sino que esto se fue replicando en varios planteles educativos públicos y privados. Y ya no solo es en Zacatecas, como le decía, también esta práctica la va a implementar la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Quiero platicar con el iniciador de esta clase de movimientos, Simitrio Quesada, director de bibliotecas en Zacatecas, aquí en Fresnillo, Zacatecas. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Simitrio, muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Qué gusto volver a platicar contigo. En su momento te lo pregunté y quiero retomarlo y comenzar así la charla, Simitrio. ¿Por qué? Porque es importante que los niños en un campamento de verano, en una actividad educativa, aprendan cómo reaccionar en caso de un hecho de inseguridad. ¿Por qué? Porque esto es lo que salva vidas. Porque nosotros no creemos en que después de ahogado el niño hay que tapar el pozo. Claro. Nosotros creemos que efectivamente se pueden salvar vidas cuando se tienen las medidas de prevención, cuando estamos ocupados en el protocolo y esa concentración nos permite saber actuar efectivamente en lugar de estar admirados, preocupados o preguntándonos por qué a nosotros nos tiene que tocar una balacera si somos un buen preescolar o somos una buena primaria o jamás pensamos que nos iba a tocar a nosotros. En lugar de estar pensando eso, en el momento fatídico, lo que se necesita es, a ver, niños, nos concentramos, cantamos, nos agachamos, vamos viendo la puerta de salida, aléjense de ventanas, aléjense de azoteas, no quieran grabar nada, en fin. Hay varios planos, varios ámbitos que son ventajas con este protocolo y uno de ellos es la concentración. Tenemos que estar muy atentos a lo que sucede y te digo, eso también nos ayuda a controlar nuestro ánimo en un momento de emergencia tan fuerte. Te concentras y estás buscando salvar la vida de los niños que se te han dado a tu cuidado y es una gran paradoja que mientras algunas instancias quieren sancionar este tipo de prácticas, UNICEF Chile nos está buscando, UNICEF México nos está buscando para que platiquemos ante profesores de El Salvador, de Colombia y de Chile cómo replicar estos simulacros. Ahora, Simitrio, justo quiero detenerme en esta parte. Nosotros conocimos de este simulacro y platicamos contigo en aquel momento, en este campamento de verano, pero ¿qué pasó después? Contigo, con el ejercicio, ¿qué es lo que ha sucedido? Estamos como la mulita, con 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Ha habido diversas reacciones, muchas muy buenas, muchas muy malas. De entrada yo te puedo contar ya con el filtro del tiempo, asentadas un poco más las cosas, te puedo contar cómo a los 3 días me busca el director nacional de bibliotecas y me dice, oye, tienes una denuncia de tu coordinadora estatal de bibliotecas. Y el gobernador de Zacatecas está muy enojado porque estás promoviendo este tipo de simulacros. Entonces venía eso, luego viene lo de Ciro Gómez Leiva, que promueve un sondeo, y en ese sondeo 2 de cada 3 mexicanos sí están de acuerdo en que se lleven estos simulacros. Luego viene un sondeo entre la población zacatecana, donde la gran mayoría dicen, padres de familia dicen que sí, por favor, que se extienda a todo el estado. Y luego tengo una plática con la secretaria de Educación, quien me dice que en lo personal no tiene ningún problema con que se lleven a cabo estos simulacros y que el gobernador tampoco los tiene, pero tampoco ha habido un acercamiento propiamente institucional. Y tenemos una subsecretaría de Prevención del Delito que tampoco ha dado acercamientos, pero también tenemos a UNICEF México que nos busca y nos dice, por favor, participen en un foro de intercambio de experiencias latinoamericanas. En Chile están muy preocupados porque comienzan a darse balaceras en las inmediaciones de planteles educativos, y entonces ya tuvimos este lunes esta primera ponencia, nos pidieron material, estamos certificando
a los policías que empezaron a diseñar y a implementar esto, y creo que no te lo había contado, Erika, esta dinámica de rescatando a Tito Robertito está basada en un secuestro frustrado que se dio en Fresnillo, efectivamente con un jovencito de 10, 11 años llamado Roberto, quien cuando entendió que lo estaban secuestrando, que el hombre que le había ofrecido dulces y dinero se lo estaba llevando, empieza a dejar prendas por el parque donde fue sustraído. Entonces, nosotros, hay quien nos dice, ¿por qué no han terminado de implementarlo en todo el estado de Zacatecas? Porque todavía hay resistencias y tenemos aceptación internacional y reprobación local. Uy. Pero además, en Zacatecas es una entidad que ha sido tremendamente golpeada por la inseguridad, en donde hemos visto estos bloqueos tan fuertes, estas actuaciones tan fuertes por parte de presuntos grupos criminales, pues parecería que está más que justificado el llevar a cabo este tipo de prácticas. Me extraña mucho que existan resistencias cuando a final de cuentas sí, nadie quisiera que esta fuera la realidad de nuestros niños y jóvenes, nadie quisiera que estuvieran en un riesgo como este, pero que hoy más que nunca es una posibilidad que sí lo estén. Dime una cosa, Simitrio, ¿cuáles consideras en todo este proceso de aprendizaje que ha significado este paso del tiempo del primer ejercicio en este campamento de verano a todo lo que te ha sucedido y lo que ha transcurrido hasta ahora? ¿Cuáles consideras que son los principales aprendizajes en cuanto a cómo mejorar el mecanismo pues, de simulacro? No sé si le podamos llamar así, para preparar a los niños para una situación emergente en materia de inseguridad. Es decir, ¿cuáles son los puntos claves que un ejercicio como este debe de tener? Primero, tenemos que pasar de un programa piloto a un protocolo que pueda ser adaptable en cualquier entidad del país. Colima necesita estos protocolos, Ciudad Juárez necesita estos protocolos, San Luis Potosí, bueno, pues ya lo estamos viendo, por supuesto. Y ahora estas comunidades, hay problemáticas muy fuertes en Colombia, que es lo que estuvimos aprendiendo en este foro de intercambio de experiencias, como Temuco, por ejemplo, en Colombia, está recibiendo cada mes a muchos niños desplazados por violencia en Venezuela, y también vienen huyendo de estos escenarios de violencia. Y te digo, Chile también trae estos escenarios. Hay muchas implicaciones, Erika. Una de ellas, este tipo de simulacros están haciendo que la población recupere la confianza en los efectivos policíacos. Después de toda esta odisea de certificar a los policías en confianza, que si gozan de la confianza de la ciudadanía, esa es una. La otra es la certificación y poder hacer replicable este tipo de simulacros. Sí. Porque no solo yo recibí reclamos dentro del ámbito de las bibliotecas, también el comandante de la Policía Municipal recibió reproches de elementos de la Guardia Nacional, de efectivos del Ejército Mexicano. Y después, cuando empezaron a alabar este programa, ellos mismos decían que había sido una creación de ellos. Entonces, te digo, tiene que ver la confianza, tiene que ver este carácter de que pueda ser aplicable y adaptable en otros lados, pero también, como te decía, hemos descubierto que este tipo de simulacros favorecen la concentración, el saber moverte en una situación donde cada segundo cuenta para preservar tu vida. Lo vimos ya en centros comerciales de Jalisco también, como un domingo a mediodía se puede dar una balacera. En un restaurante, cuando asesinaron al director de agua potable de Vallarta, en un restaurante de Guadalajara, también vimos cómo se puede aplicar este protocolo. Entonces son muchas implicaciones que nos dicen que son más las cosas buenas que las cosas malas. Y un último dato, en Fresnillo hemos dado este simulacro ya a 5,500 niños. De esos 5,500 niños, solo uno presentó una crisis nerviosa. Y te voy a decir por qué. Fue un niño autista que es agorafóbico. Entonces, en el momento en que está alrededor de muchos niños, se empezó a poner ansioso. No por las detonaciones de la pirotecnia que utilizamos en el simulacro, sino por la ansiedad de verse rodeado de tanta gente. Es decir, no es tampoco un tema que esté generando alarma ni que esté generando pánico entre los niños, sino
que es una cuestión que más bien los está preparando para una situación que se puede presentar. Simitrio, déjame preguntártelo también de esta manera, ¿por qué ves resistencia en algunos sectores? Es decir, uno pensaría que lo más lógico es, a ver, no queremos que haya sismos, pero preparamos a los niños y hay simulacros en las escuelas para que sepan cómo reaccionar en caso de que haya uno. No queremos que haya incendios, pero aún así preparamos a los niños para que sepan cómo reaccionar en caso de que exista uno, ¿no? Parecería de lo más lógico pensar, no queremos que haya balaceras en los planteles educativos o cerca de los mismos, pero si se presentan los hechos de inseguridad, queremos que sepan cómo reaccionar. ¿Por qué y a qué le atribuyes esta resistencia, sobre todo de la clase gobernante o política? A una cierta inconsciencia basada en una buena intención, pero bueno, ya sabes lo que dice el dicho, el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Las principales resistencias que hemos enfrentado nosotros es que tú no debes hablar mal de Zacatecas, tú no debes darle entrevistas a Erika Salgado porque en San Luis Potosí van a pensar que andamos mal en Zacatecas. Y la pregunta es, ¿y no andamos mal? O sea, hay luego voceros gubernamentales que dicen, es que tienes que hablar bien de tu estado. Bueno, pues tengo que hablar bien de mi estado, pero también tengo que proteger la vida de mis hijos. Claro. Porque te digo, esto que te dije en la anterior entrevista, están los policías municipales de Calera, Zacatecas, haciendo sus ejercicios en la unidad deportiva, y alrededor de la unidad deportiva están una primaria, un preescolar, una secundaria y un bachillerato. Entonces, cuando el comando armado llega a asesinarlos a sangre fría, la refriega tiene implicaciones en estas instituciones educativas, tan es así que una de las balas entra a un salón de preescolar. Entonces, hay esta concepción, te digo, basada en una noble intención, pero muy inadecuada. No, pero imagínate, no lo hablamos y entonces no existe. No, pues claro que existe. Ajá, o sea, es el elefante en la habitación. Claro. La gente de Zacatecas lo sabe, la gente de San Luis Potosí lo sabe, que se están presentando estas situaciones de riesgo y que tenemos que saber, pues, cómo reaccionar ante las mismas. Simitrio, ¿cuál sería el mensaje que alguien que ha estado en el ojo del huracán por estar trabajando estos temas, que no son propiamente de tu responsabilidad, pero que has decidido asumir con un gran compromiso, le tendría que decir, por ejemplo, a una Secretaría de Educación en San Luis Potosí que ya está reconociendo si son necesarios esta clase de protocolos? ¿Qué decirles a ellos como autoridad? ¿Qué decirle a los padres de familia aquí en San Luis Potosí? Yo lo primero que diría es, pensemos bien antes de aplicar sanciones. Si todavía no tenemos el tema completamente estudiado, si todavía no estamos viendo, quizá por la misma distancia, si el primer simulacro fue el 10 de agosto, quizá no estamos viendo todavía todas las implicaciones y que nadie esté exento de esto. Alguien de Aguascalientes nos puede decir, aquí no pasa eso. Bueno, eso no pasa hasta que pasa. Ahora, claro. En algún momento puede pasar y tienes que estar preparado. Entonces, yo quisiera solicitarle a la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, muy respetuosamente, que detuviéramos esta andanada de querer sancionar, porque uno no es solo profesor o bibliotecario, también es padre de familia. También tenemos niños pequeños y no queremos que en la escuela de nuestros hijos pase eso. Entonces nos estamos defendiendo con lo que tenemos y con lo que podemos. Y hay profesores tan entregados que son capaces de meter el cuerpo para evitar que una bala impacte a cualquiera de los niños. Entonces pensemos bien antes de empezar a aplicar sanciones o antes de querer reprobar a quienes están haciendo eso. Y ojalá el gobierno de San Luis Potosí, el de Zacatecas, el de Guanajuato, de veras, empecemos a buscar esta certificación, empecemos a estandarizar, empecemos a entender qué es lo que debe llevar este protocolo. Mira, esto es sencillo. El protocolo que nosotros llevamos tiene 3 partes. La primera parte es el simulacro de balacera. La segunda es el simulacro de secuestro. Y la tercera es el acercamiento y el paseo de los niños en las patrullas, un poco para generar esta confianza. A lo mejor en San Luis Potosí dicen, bueno, es que nosotros no tenemos un gran problema de secuestro. Bueno, entonces no metas la segunda parte en el simulacro, pero sí que los niños sepan, perdón que lo diga así, me va a dar mucha vergüenza, pero tenemos que preparar a la generación de las balaceras, no hay de otra.
Qué contundente, Simitrio. Yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y dar seguimiento a estos temas que están en la realidad de lo que estamos viviendo. No podemos negarlo y creo que tener esta visión de si no lo decimos no pasa, si no hacemos nada al respecto va a desaparecer, es totalmente errónea. Al contrario, pues si esta es la realidad que estamos viviendo, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a preparar a las futuras generaciones para hacerle frente? Creo que eso es una parte fundamental y hemos platicado contigo también en una ocasión anterior cuando el tiempo te dio la razón y lo que salvó a niños que estuvieron en riesgo en un plantel educativo fue precisamente aplicar esta clase de protocolos. Te agradezco mucho, Simitrio. Muchas gracias. Déjame terminar con esto. Es que Sí. efectivamente no fue una ficción. Realmente esa bala que entró por la ventana del preescolar pudo haber pegado en el abdomen de una intendente, de una profesora de preescolar o en la cabecita de cualquiera de los niños. Entonces, sí es para salvar vidas, no es para hacer publicidad o cualquier otra teoría loca que luego sacan los que están en contra de esto. Es realmente para salvar las vidas de nuestras hijas y de nuestros hijos. Gracias, Erika. Al contrario, muchas gracias, Simitrio Quesada, director de Bibliotecas de Fresnillo, Zacatecas, conversando con nosotros. Insisto, quien destapó, pues, esta situación en un campamento de verano y que hoy ha trascendido, pues, a todos los niveles, porque en el caso de San Luis Potosí ha sido el secretario de Educación quien ha dicho en este espacio que ya están considerando llevar a cabo esta clase de protocolos, esta clase de simulacros dentro de los planteles educativos. Insisto, mire, me parece lo más sano. Por si sí o por si no, pues mejor estar preparados.